falta Santa Rosa, San Martín de Porres y San Juan Macías. Así que por santos no nos quedamos, ¿no es cierto? Restaurado, no me olvidé la palabra, restaurado, refaccionado, restaurado. Bueno, y después de este pequeño, breve paseo matutino, antes de entrar a la cabina, porque esto queda al lado de donde estamos, así que es muy cerca, pues conversar sobre algunos aspectos que hoy día celebramos. Primero, feliz Día de la Libertad de Expresión. Así es. Aunque no tenemos mucho que celebrar, ¿no es cierto? Pero sí hay que decirlo, hoy se celebra en el mundo entero el Día de la Libertad de Expresión. Y la verdad es que las cosas no andan muy bien para la libertad de expresión en el mundo entero, en lo que se llama la era de la posverdad. Que es una forma bien, en realidad, sutil de decir la era de la mentira, ¿no? Esto de la posverdad es la era de la mentira. La verdad es la verdad, no admite más que la verdad, ¿no es cierto? Ni puntos medios, ni términos fríos ni tibios, Así ¿no? es, yo con mis alumnos siempre juego un juego, porque la mayoría de las personas creemos que la verdad no existe. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, intelectualmente se llega a relativizar tanto la verdad que dicen, no, la verdad no existe. No, perdón. ¿Qué horas son? 8:05. ¿Eso es verdad o no es verdad? En este reloj es verdad. Ahorita es de mañana, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿O es de noche? Es de mañana. No, es de mañana, no es de noche. Según este reloj, son las 8. Es, ¿no es cierto? Y es de mañana, no es de noche. Y estamos 3 de mayo, no estamos 4 de mayo, no estamos 1 de mayo, no, estamos 3 de mayo. Y resulta que es miércoles. Claro, se da un consenso arbitral decirle este día miércoles en español, pero eso no es. Entonces, la mayoría de las cosas que informamos parten de hechos, no parten de interpretaciones de los hechos, sino parten de hechos. Ahora, es verdad, esa también es una verdad, que en la interpretación de los hechos, los humanos no somos perfectos y que tenemos muchos problemas para interpretar los hechos correctamente. Primero, porque no tenemos todos los puntos de vista. Segundo, porque nuestro conocimiento es limitado de las cosas. La verdad absoluta, la única verdad, si quieren, es Dios. Nosotros, los hombres, tenemos la aspiración de llegar a la verdad, y el periodismo es eso, es la búsqueda constante de la verdad. Y si eso necesita rectificación constante, bueno, rectificación constante. La veracidad, que es algo distinto a la verdad, es decir todo lo que sabemos con honestidad en el momento en que lo sabemos. Por lo tanto, podemos ser veraces y cumplir con nuestro deber periodístico y no necesariamente llegar a toda la verdad, porque no es posible obtenerla. Entonces hay una confusión ahí permanente, ¿no? Los alumnos siempre dicen, no es posible llegar a la verdad. Bueno, si partimos de ahí, entonces claro, con eso justificas todo, justificas mentir abiertamente. Como no es posible llegar a la verdad, entonces mintamos nomás, pues. Claro. ¿No? Disfracemos, manipulemos. Y periodista que manifiesta una realidad negada, ¿no? Exactamente, Sí. Que niega una realidad, Sí. que la disfraza, que la oculta, etcétera, está mintiendo y por lo tanto no es creíble. ¿Y qué pasa con las personas que mienten todo el tiempo? No les creemos nada, pues es lo que nos pasa con los políticos, ¿no? Lamentablemente, mienten mucho, pues. Entonces, como mienten reiteradamente, creerles es muy difícil, ¿no? Incluso te dicen qué hora es y no le crees. Te dicen que es de mañana, debe ser de noche, sospecha. Pero hoy se celebra la posibilidad de decir la verdad, no decir la mentira. Y hay un artículo muy interesante de Augusto Álvarez que hace referencia a una investigación internacional de la situación en muchos países donde, en el ánimo de defender la verdad, el Estado se está convirtiendo en el árbitro de la verdad. Y todos sabemos dónde termina eso. Eso termina en una dictadura. Es decir, hay tanta mentira en Internet que tenemos que regular Internet. Hay tanta mentira en el periódico, en prensa escrita, en televisión, que tenemos que regular. Entonces, eso termina siendo un problema porque el árbitro de la verdad no es el Estado. Por el contrario, el Estado tiene un interés, y bastante claro, en que usted no se entere de la verdad. Sobre todo si esa verdad perjudica al Estado. Entonces, ¿hay en el Perú problemas? Sí, claro que sí. El fujimorismo ha presentado un paquete de normas, no han sido aprobadas aún, que tienen que ver con esta, como dice Augusto Álvarez, obsesión que tiene que ir con Fujimori con los medios de comunicación, la misma obsesión que tenía Vladimiro Montesinos, es decir, si no controlo los medios de comunicación, no controlo el voto popular, ¿no? Entonces tengo que controlar los medios de comunicación, y eso no es cierto.
Eso no es cierto porque el mejor ejemplo, o el antiejemplo de eso es su padre. Su padre en 1990 no controlaba un solo medio de comunicación. No había nadie en el, digamos, establishment de prensa que creía que su padre podía ser, ¿no es cierto?, una persona potable como presidente de la República, ¿ya? Fue duramente criticado, atacado, y ganó. Y puedo seguir poniendo ejemplos históricos y más recientes. No sé, a ver, Susana Villarán, Ollantumala, el mismo Pedro Pablo Kuczynski. O sea, muchos han tenido que luchar contra sectores muy grandes de la prensa que estaban embarcados justamente en el proyecto fujimorista. Si algo le ha sobrado a Keiko Fujimori es apoyo de la prensa. Por eso no se entiende esta necesidad y esta desesperación de presentar proyectos de lo más disparatados. Uno, para que se entregue el 2% como un impuesto a la prensa escrita nada más del tiraje, para un fondo para el canillita. Los canillitas se llevan el 25% de los periódicos viejos y el 35% de la venta, no digo las ganancias, de la venta de los periódicos antiguos y de los nuevos 35%. O sea, sin hacer nada, esa es su ganancia por distribuir. ¿Ok? Es uno de los carteles más grandes que tiene el Perú. O sea, es así, o sea, 35% y no hay discusión. Si no, no te distribuyen tu periódico. Y si no te distribuyen tu periódico, ¿cómo llegas? ¿Ya? No hay difusión en medio. Entonces, digamos, esa es una barrera de acceso bien grande para fundar un nuevo periódico, ¿ya? Pero bueno, ahora claro, también tendríamos que hablar de otros temas que también hace la prensa contra los consumidores, por lo menos concentrarse, ¿no? Y de eso hay que decir, cumplimos 3 años y medio. Mi acción de amparo tiene telarañas ahí en el Poder Judicial para que un juez de primera instancia se pronuncie sobre un amparo, ya simple y llanamente para que nos diga si hay concentración en prensa escrita o no en el Perú, porque un solo propietario tiene el 80% de los periódicos en el Perú. Es bien fácil, la pregunta es simple: ¿hay concentración o no de acuerdo a la fórmula de acaparamiento que señala la Constitución en el artículo 61? ¿Hay o no hay? Si nos dice que no hay, perfecto, apelamos. Si terminamos en la Corte Interamericana, donde hay jurisprudencia favorable, nos van a dar la razón, ¿no es cierto? Y usted tendrá posibilidad de escoger qué quiere leer y no leer el mismo titular todo el día, ¿no es cierto? Pero en fin. Ahora, además de celebrar la libertad de prensa, tenemos que contarles varias cosas. La primera es que el presidente va a firmar la declaración de Chapultepec, que es una declaración de libertad de prensa hoy. Un gesto creo que es valioso en este día, justamente cuando el fujimorismo está presentando proyectos contra la libertad de expresión, ¿no es cierto? Espero que el ministro Nieto se entere de qué se trate, porque la última vez que le preguntaron por esto dijo que no había seguido el tema. Hay una actitud de algunos ministros de no querer pelearse por nada con el fujimorismo. Quedan muy mal, pues, porque quedan como desinformados y eso. Y el ministro Nieto puede ser cualquier cosa menos desinformado. Claro. ¿Ya? Ahora, hoy se presenta el grupo de reforma electoral con su proyecto. Les deseo muchos éxitos y mucha suerte, porque no se va a reformar nada de verdad. O sea, de lo que de veras importa, créanme, ojalá me equivoque y diga sí, me equivoqué, pero no se va a reformar nada, porque a ninguno de los partidos políticos y sobre todo al fujimorismo le conviene. El fujimorismo ha aprendido a vivir de este sistema y este sistema le conviene. Lo único que quieren es que no entren nuevos partidos. O sea, mientras menos partidos sean, mejor. Para por supuesto, las elecciones del 2021. Lo que no quieren es un loquito que aparezca de la nada, ¿no? Y vaya contra Keiko Fujimori en la segunda vuelta y ya, ¿no? Entonces, no. Es complicado, pero ese es probablemente lo que veamos en esencia, ¿no?, de la reforma electoral. Y además tenemos extrañas noticias, ¿no?, como diría yo. Bueno, resulta que hay un exportador, entre comillas, que es un capo de la mafia de la minería ilegal, que exportó 47 millones de oro ilegal a Estados Unidos. Tú dices, oye, pero esto pasó hace años. No, entre el 2014 y el 2016 está preso en los Estados Unidos. Se llama Juan Pablo Granda, está preso en Miami, por dirigir una organización criminal de tráfico de oro. ¿Ya? Y este señor operó en el Perú entre el 2013 y el 2016 y nadie se dio cuenta. Cuéntamela, por favor, todo y exagera. Y simultáneamente el fujimorismo de nuevo
quiere poner un proyecto para descriminalizar la minería ilegal. O sea, para que no sea un crimen organizado. Así es. Y esto al campo lo meten preso en Miami y nosotros estamos a punto de sacar una norma para que la minería ilegal no sea crimen organizado. Proyecto presentado por Alejandra Aramayo, por demás polémica en estos días, que incluso parece que está poniendo en aprietos a su propia bancada, porque han salido a decir, bueno, ese proyecto es de ella, no ha sido conversado con todos, ¿no? Se ha filtrado una voz de la señora Luisa María Cucuriza. Estaba de mal humor, después se ha retractado, dicho que ella no ha querido decir eso, ¿no? Pero es emblemática. Luisa María Cucuriza es emblemática, le ha dicho babosa, le ha dicho así, le ha salido, pero de su huánuco natal, ¿no? Está babosa. Pero la política es a veces extraña, ¿no? Entonces, oye, qué unidad, qué barbaridad, qué unidad ni qué 8 cuartos, esto es una cosa muy extraña. En fin. Mientras tanto, el APRA ayer ha presentado una de las cosas de verdad más graciosas que yo he leído. Amenazado, porque todavía no lo ha presentado, ¿no? Jorge del Castillo ha dicho que van a presentar un pedido para inhabilitar a Ollanta para la función pública, es decir, que Ollanta no pueda postular a la presidencia de la República en el año 2021. Yo me pregunto, ¿le tienen miedo a Ollanta Humala en el 2021? Nadie inhabilitó a Alan García para que postule el 2016 y la respuesta se la dio el electorado. Casi no pasa a la valla. Pasó a la valla por una contemplación del Jurado Nacional de Elecciones, por ponerlo de alguna manera, por un pequeño favor, por una interpretación auténtica. Pero casi no pasa a la valla. Entonces, ¿creen en el APRA que Ollanta Humala tiene alguna posibilidad de ser un contendor así fuerte, respetable en el 2021? Porque eso es lo que parece, ¿no? Entonces se mueren de miedo de algo que nosotros no sabemos, y ojalá no nos lo cuenten, porque en términos de aceptación pública, en todas las encuestas, Toledo y Humala se pelean pues el último lugar, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay en este momento de inhabilitarlo? Como yo ayer escribí, no le ven futuro, y este hombre no tiene ni presente, o sea, ¿cómo le van a ver futuro? Ahora, con la esposa no sé qué van a hacer, porque como ella no ha sido funcionaria pública, no la puedes inhabilitar, pues entonces ahí está fregado, ¿eh? Yo no sé qué sea peor, que postule uno o que postule ella, pero Pero igual les da terror, porque la vemos en portada casi todos los días en algunos diarios, y si no, es noticia en las principales páginas. Exactamente. Entonces digo, pero es que fíjense, ya ese gobierno acabó. Keiko Fujimori ya perdió. Ya ha vuelto a perder con Kuczynski. Si no pueden recuperarse de eso, ya pasó, ¿no? O sea, es como una competencia deportiva, pues se pierde y se gana, hay que saber perder, hay que saber ganar. Ya perdieron, sí, perdieron, pues, pero inhabilitarlo para la función pública. Miren, el gobierno de Ollanta Humala no promovió la inhabilitación de Alan García, promovió una mega comisión que, a pesar de todos los esfuerzos leguleyeros de Alan García y su corte de abogados, porque fue leguleyada tras leguleyada, que no lo podían citar, que lo tenían que volver a citar, que tenían que citarlo con las preguntas, ¿te acuerdas? Que tenían que citarlo con los temas, con las preguntas, con los archivos, o sea, así no te citan, pero ni en el juicio más santo de los Estados Unidos, ya, bueno, a pesar de todas esas leguleyadas, se establecieron algunas informaciones muy importantes, como por ejemplo la cantidad de gente que había conmutado su pena de narcotráfico, ¿no?, en manos del presidente Alan García. Información que fue muy relevante para la campaña, sí, efectivamente, porque era un candidato que evidentemente no hacía ningún mea culpa de lo que había hecho. Claro. O sea, como yo le puse la chapa, era el candidato favorito del narcotráfico, porque le había conmutado la pena a 3.002 narcos. O sea, de todo calibre, sí, claro, desde la pobre mujer que por ganarse unos soles de Burrier, ya, que tiene penas graves en el Perú, hasta el capo que ellos nunca han reconocido, que también indultó o conmutó, para ponerlo en términos estrictos, le rebajó la pena. Entonces, él tomó el 30% de las sentencias del Poder Judicial y les varió la pena. Porque eso fue un grupo, el otro grupo era robo, asalto, etcétera, todos los demás delitos. O sea, el presidente Alan García, por sí ante sí, sustituyendo a la Corte Suprema, de 15.000 sentenciados, le conmutó la pena a 5.000, o indultó a 5.000, entre indultos y conmutaciones. Eso se descubrió
trabajando durante la media comisión, pero sobre todo por un trabajo periodístico de Daniel Llovera, que en ese momento trabajaba conmigo, y cuando trabajábamos juntos en ATV, 5.000 indultos. Entonces, bueno, ¿lo inhabilitaron para el ejercicio de la función pública? No. Y caracho, o sea, nunca hubo una línea sobre ese tema en la campaña del 2016, como para decir, no, fíjense, ¿no? Él dio explicaciones, él decía que yo y Dios nos conectábamos y hablábamos todas las noches y lo que fuera, pero nunca hubo una explicación, y para eso sirvió la megacomisión. Si están viniendo a darle el vuelto ahora, un poco tarde, ¿no? Es igual, los audios de Madre Mía, bueno, ojalá pues que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos encuentre ahí materia para reabrir un caso, pero yo no veo por dónde. Si se hubieran usado el 2011, o si se hubieran usado en el momento en que el proceso estaba vigente, hubieran tenido algún mérito. Pero en este momento, ¿qué mérito puede tener? Ahora, evidentemente, nadie le cree, por supuesto, a Nadine Heredia cuando acusa aquí y allá, porque ella también ha mentido mucho, pues, y te pasa la misma de Toledo. Yo comentaba eso esta mañana, temprano, cuando has mentido mucho en tu carrera política, ya nadie te cree cada vez que abres la boca. Entonces, ese es el problema. Pero Edmundo Cruz va a estar con nosotros esta mañana, está viniendo. Edmundo Cruz es periodista de investigación del diario La República y fue el que publicó justamente los audios del chuponeo al candidato Ollantaytamala en el año 2011. Y nos va a contar toda la historia completita, porque la historia ayer la ha recordado Miguel Ramírez y es bien interesante. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Fue domingo de los Andes, fue domingo de mi América. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán todo el Perú. Prepárate para vivir esta fiesta de fe. 400 años intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, Rosa de América. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. El saludo para todos los que nos escuchan también por el streaming y por YouTube, en el On Demand. Y en el On Demand. En el On Demand. Claro, lo pueden escuchar en cualquier momento, cuando ellos quieran. Claro, sí. Y gracias por los saludos de cumpleaños también que se han dado por ahí. Oye, sí, allá por Twitter bien. también me dan. Saludos Ismael. Las fans, sobre todo femeninas, ¿ah? Sí. Sí, bastante femenina tenía. Saludos Ismael. Yo decía, y a mí no me saluda nadie, ¿qué pasó? Pero no era mi santo tampoco. Bueno, otro de los líos del día está en el tema de Movadef.
y vamos a esperar que llegue Edmundo en unos momentos para pasar al otro tema, pero terminemos con eso. Movadef, como ustedes saben, el 1 de mayo aprovechó la marcha de la CGTP para colarse y hacer su propia marchita, pero tenían apoyo policial. Y según el director nacional de la policía, él estima que no hay apología del terrorismo. Obviamente él estima eso porque si lo hubiera y le hubiera dado apoyo policial, sería cómplice de un delito, claro. ¿No es cierto? Entonces, evidentemente lo va a decir. Sin embargo, el ministro y el procurador del Ministerio del Interior han presentado una denuncia por apología del terrorismo, que no es la primera que tiene, ¿no es cierto?, este señor Fajardo. Ya tiene una por otra marcha hace unos meses, también en el centro de Lima. Entonces, si lo van a procesar, yo digo, procesenlo rápido, ¿no? No déjense que se acumulen una sobre otra las denuncias, porque fíjense, estas personas tienen una gran experiencia en el Poder Judicial. O sea, no son nuevos. Tienen años de juicios, litigios, carcelería, etcétera. Entonces, no se van a asustar con que les digan que les van a seguir un proceso, ¿no? O sea, si, eso no les mete miedo. Claro. Ahora, habría que establecer en qué condiciones estas personas pueden hablar y en qué condiciones todos podemos hablar, y eso es importante, de la conducta de alguien que ha hecho tanto daño al país. O sea, un grave violador de derechos humanos, o sea, piensen ustedes, un grave violador de derechos humanos no merece, ¿no es cierto?, que su figura sea exaltada, ¿ya? Principio general. Un grave violador de derechos no merece que... Y estos señores están con fotografías. Exactamente. Claro. Entonces están exaltando la figura de una persona que está condenada a carcelería muy larga, perpetua, por graves violaciones a derechos humanos. Y con ellos estaban las fotos de otros también, Morot, etcétera, que también están condenados a graves violaciones de derechos humanos. Ahora, alguien preguntó ayer, ¿y qué hacemos con Fujimori? Y yo pregunté, ¿por qué? Porque está condenado a graves violaciones de derechos humanos y hay un grupo activo de gente que exalta su nombre. Claro. ¿Eso es apología del delito o no? Y ahí el reloj se detiene. No se me había ocurrido. Pero la verdad es que el Código Penal es bien claro. Porque no dice la apología del delito, ahí Manuel Guzmán dice la apología del delito, de cualquier delito. No hay término terrorismo aquí. No, porque acuérdate que la apología del terrorismo desapareció porque el tipo penal estaba muy mal redactado. Así y mira, un periodista puede terminar preso por cubrir el tema del terrorismo. Correcto. Entonces se estableció apología del delito. Entonces yo no puedo salir a exaltar, ninguna autoridad, ninguna persona, ningún periodista, a exaltar una actividad delictiva. Por ejemplo, yo no puedo salir y decir, oye, mira, este hombre que está detenido en Miami, estupendo, ídolo, este hombre que bien ha robado en el Perú, caracho, qué envidia. Eso es apología del delito, pues, ¿no? Caramba, ¿no? Tú no puedes decir, joven peruano, mira, sigue los pasos de esta persona, porque esto es lo que te va a dar plata y vas a ser rico. Eso es apología del delito. Lo estoy haciendo de la manera más burda posible para que ustedes lo entiendan, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, el secuestrador tal cara, pero qué bárbaro, cómo secuestraba, ¿no? Es más, incluso estas series que estamos viendo sobre narcotraficantes, en algunos momentos pareciera que banalizan el delito y saltan la figura del narcotraficante. Ahora, cierto es que sí, en la siguiente escena pasan todas las barbaridades que hacen, o sea que tratan de más o menos establecer un balance, ¿no? Pero tú no puedes salir a decir que la comisión de un delito es una actividad digna de ser imitada, ¿no? Esa es la apología. Es decir, este señor lo que ha hecho es un héroe de la patria, está injustamente encarcelado, es inocente, era una guerra, pasaban esas cosas en la guerra y bueno, pues ya terminó la guerra y vamos a dar la vuelta a la página. Ese es un agregado final de nuestro señor presidente. ¿Ya? No, pues no se puede. Entonces, en el caso del delito, cualquiera que sea, tú no puedes salir a decir, por ejemplo, que secuestrar a Gustavo Borriqui estaba bien. Claro. Él sabía mucho de Sendero, pues lo invitaron a tomarse un cafecito al Pentagonito, eso es lo que lo hemos escuchado. Eso también es apología del delito. Entonces, me parece muy bien que se persiga el terrorismo por apología del delito, porque, digamos, siendo yo más joven que Ismael, pero no menos joven que Abel,
que es como dice, mi coetáneo, sabemos lo que hemos sufrido acá. Tal vez la gente más joven no, y de vez en cuando hay que recordárselo, ¿no? Pero estas personas tienen que estar presas porque el problema que tienen no solamente son sus actos y los actos que promovieron, sino que sus ideas son muy peligrosas para la democracia, porque la idea primigenia de Manuel Guzmán es destruir la democracia a partir de la violencia, ¿ya? Y si para ello tiene que sumergir al país en un río de sangre, lo haría de nuevo. No hay ningún arrepentimiento de su parte. Entonces es una persona peligrosísima para la sociedad peruana, que se le ha respetado la vida por una cuestión justa y justamente de respeto democrático por la vida. ¿Ya? Entonces volvemos a lo de siempre, respetamos a las personas, no respetamos las ideas. O sea, tu opinión no importa, la opinión de Manuel Guzmán no importa, se respeta la vida de la persona, pero no se le respeta en cuanto a las ideas que él promueve o promueven sus seguidores en las calles, y eso merece una sanción. Pero para todos la reflexión de ¿no hacemos apología del delito algunas veces? ¿O no? Cuando decimos caramba, tipazo oye, el tipazo era un choro, era un ladrón, un delincuente, y se le presenta, ¿no es cierto? Como, y eso pasa, te voy a decir, en muchos sitios, me contaba, a veces pasa que cuando un ladrón prontuariado logra escapar de la justicia y ser declarado en libertad por medios lícitos o ilícitos, ¿qué pasa cuando llega a su casa? Jarana, fiesta, lo reciben con fiesta, ¿verdad? Y todos saben que es choro, ¿eh? Todos saben que ha robado, que ha asesinado, que ha matado, que todo el barrio entero sale a recibirlo con gran fiesta, ¿no? Si es apología del delito, estás diciéndole a tu entorno lo que él ha hecho no está mal, ¿no? Lo que él ha hecho está bien, ¿no es cierto? Y como está bien, bueno, vamos a celebrar. Ya, no estamos educando a nadie si es que esto continúa. Por esa razón, los terroristas y sus seguidores se sienten tan libres de salir a la calle a decir que estos están presos injustamente, y que son efectivamente las víctimas de una persecución. No reconocen la justicia. No reconocen la justicia. Claro. Ayer, además, Manuel Guzmán tuvo una pataleta en medio del juicio de Tarata y lo tuvieron que expulsar de la sala, bien expulsado. Tienes que guardar ciertas reglas de conducta, si no te votan, lo votaron, y bien votado. Y me alegró también que la prensa no levantara mucho la noticia. Es algo que quiero destacar, lo vi esta mañana y sí hay que destacarlo. No pusieron el momento en que él, digamos... perdió los papeles. Me parece bien. Lo informaron. No era necesario. Así es. Y esa es una decisión editorial. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo quiero... autorregulación. Exactamente, yo quiero informar, y voy a informarlo todo, pero no le voy a dar tribuna a un terrorista para que pegue gritos a un juez. Así es. De ninguna manera. Y esa es una decisión editorial. Una decisión que le está diciendo al público: te voy a contar todo lo que pasó, pero no quiero la imagen de un terrorista amenazando a la democracia a través del Poder Judicial. Y me parece bien, yo también dije, qué bien que no lo han sacado. Milagro. No vemos ideas, porque de repente lo comienzan a pasar todo el fin de semana, ¿no? Pero sí. ¿Es una amenaza el terrorismo para el Perú todavía? Sí, mientras hayan personas que comparten estas ideas, y lamentablemente el Movadef ha reclutado gente joven, poca, pero han reclutado gente joven a la cual le ha vendido un cuentazo, por supuesto, y un cuentazo que siempre es lindo, ¿no? Porque vas a cambiar el mundo, vas a hacer una revolución, no van a haber pobres, todo va a ser justicia, tenemos un gran líder, te sientes perteneces a un grupo. O sea, fíjense, una cosa hay que decirla claramente: si Manuel Guzmán reclutó en los 70s la cantidad de jóvenes universitarios de la burguesía ayacuchana que reclutó, fue porque el hombre tenía, digamos, algún poder de persuasión. O sea, no cualquiera se para y convence a un grupo de jóvenes de dejar a sus familias, de irse a morir empuñando un fusil en el campo, ¿no? Y luego atacar la ciudad y armar batallones, etcétera. Entonces, sí tenía capacidad de persuasión, y todavía la tiene, no la ha perdido. Tan es así que ustedes verán que la gente que sale a marchar por él persiste en que es inocente, persiste en que esto fue una guerra. Porque se lo creen. Claro, la tesis de Moaes es: acá hubo una guerra, nosotros la perdimos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que firmar la paz, ¿ok? Y al firmar la paz, ¿no es cierto?, los rendidos, ¿no es cierto?, son entregados, y del otro lado también. Claro que del otro lado no hay ningún rendido, ¿no? Pero en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya llegó Edmundo Cruz, y nos va a contar una historia muy interesante. Edmundo Cruz está lleno de historias,
tiene muchísimas investigaciones, de las más grandes que se han hecho, entre ellas La Cantuta, por ejemplo. Con documentos en mano. Y llega con documentos, siempre está con libretas y documentos en mano. Muy bien. Y siempre tiene grandes historias que contar. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con él. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, aviso de último minuto. Ahora sí, nos vamos de paseo a la ciudad del eterno sol, Sayán, con los amigos de la radio. Este sábado 6 de mayo. Aún quedan asientos. Reservaciones al teléfono 427-6793 o visítanos en Girón Camaná 158, Cercado de Lima. Vivamos el año jubilar de nuestra patrona con Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. También el Señor quiere hacerse presente en nuestra vida para conquistarnos y no abandonarnos jamás. Ser cristianos significa reconocer y abrazar el amor que Dios tiene por nosotros, que vence el pecado y la muerte. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 37 minutos, ya está con nosotros el periodista Edmundo Cruz. Rosa María, adelante. Efectivamente, Edmundo Cruz está con nosotros, llega con sus recortes, sus libretas, tiene todo el material publicado en el año 2011. Edmundo, gracias por estar con nosotros. Y te voy a pedir que te acerques al micro, porque la historia que vas a contar es importante. Yo recuerdo que tú hiciste una muy buena investigación en Madre Mía y en la zona sobre Humala. ¿Recuerdas el 2006? Y descubriste una serie de abusos, además de violaciones de derechos humanos, abusos contra una señora que no le habían pagado la cuenta del restaurante, que le habían cortado el pelo, que le habían maltratado, abuso, ¿no? Mucha situación de abuso. Así que Humala no era de tu simpatía. Cuenta primero esa investigación, cuando te fuiste a la zona donde estuvo la base Madre Mía. En honor a la verdad, quien da el primer paso es Panorama, que frente a la reacción de la gente de la zona, cuando ve aparecer la imagen del candidato presidencial, Ollantumala, comienza a recordar el perfil de un personaje que ellos habían conocido muy parecido, que se hacía llamar o que era conocido como Capitán Carlos, ¿no? Y entonces Panorama es el primero que capta esa reacción, ¿no?
a la República en la que yo trabajaba le correspondió documentar o ayudar, ¿no? Ayudó a identificar quién era el capitán Carlos, porque hubieron 3 capitanes Carlos en ese tiempo. Estamos hablando, es bueno ubicarnos en los tiempos, ¿no? La investigación la hicimos en el 2006, pero los hechos ocurrieron en 1992. Claro. ¿No? Y entonces la gente pues se acordaba todavía, ¿no? Y recordaba a 3 personajes. ¿Cómo se identificó? Nosotros aportamos pruebas, ¿no? O evidencias, ¿no? Evidencias de campo, ¿no? Tuvimos el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos, nuestras fuentes militares. Yo trabajaba con una colega muy eficiente, Elizabeth Prado, ¿no? Y bueno, con esas armas nos lanzamos a tratar de averiguar. Encontramos 2 testimonios, ¿no? El que tú has mencionado, de la señora Sonia Luis su apellido, en este caso, ¿no? Sonia Luis Cristóbal, ¿no? Entonces, porque escuchamos, preguntando a la gente en las zonas, nos hablaron de una persona que había tenido también un incidente, un choque con el capitán Carlos, y que era una señora que ya no vivía en la zona, ¿no? Entonces averiguamos y la encontramos en Jauja, ¿no? Ahí fue donde recogimos el testimonio realmente dramático, ¿no? De esta señora, que nunca fue, me parece, judicializado la denuncia de ella, ¿no? Porque apareció, nosotros así la dimos a conocer, como una reacción violenta del capitán Carlos y de la base, pues, ¿no? La parte administrativa, frente a deudas que tenían con esta señora, que de Jauja había emigrado al Guayá en busca de porvenir, se había instalado frente a la base, había puesto 2 puestitos, una fuente de soda y una botica, ¿no? Y daba crédito a los soldados desde 1989, que es el año en que se instala esa base, ¿no? Y de ahí se generó, siempre cumplieron, ¿no? Pero el 92, según ella, no tuvo problemas con el capitán Carlos porque no pagaba, ¿no? Y entonces resulta que ella envió un día a cobrar al esposo y ya el esposo no regresó. Entonces, preocupada, ella pregunta a los soldaditos, porque estaba al frente las tienditas estas, ¿no? Y le dijeron, no, a tu esposo lo han detenido. Entonces ella se fue, era una mujer muy joven, con unos 20 años de diferencia respecto a su esposo, pero con mucho carácter, ¿no? Y bueno, tal ha sido su reacción, que le entregaron al esposo, ¿no? Y ella vino pues cantándole su historia hasta la pista, ¿no? Que era la que dividía la base con sus puestitos. Y lo que ocurrió en la noche fue la reacción de la base del capitán Carlos frente a ese hecho. Se apareció en su establecimiento y le llevaron las libretas de apuntes, le llevaron cosas, lo tuvieron a su esposo con el revólver encima, ¿no? Y a ella la raparon y parece que hubieron más abusos, ¿no? Esas dudas se sembraron sobre nosotros después, ¿no? Pero eso ya ella nunca más quiso hablar, ¿no? No la tuvimos, sino la coordinadora que conoció estos hechos la trajo a Lima unos 15 días para recuperarla psicológicamente. Esa fue la historia de la señora. Y ella identifica plenamente a Ollantumala como la persona que cometió. No, con toda seguridad. Sin ninguna duda. Su testimonio era muy, muy, muy claro, ¿no? Ahora, después de estudiar todos estos hechos en 2006 y publicarlos, obviamente tú no tenías pues la mejor imagen de Ollantumala, ¿no? Y el 2011 te vienen a buscar una de tus fuentes de militares, policiales, y te hace escuchar unos audios en plena campaña. Bueno.
en vísperas de las elecciones del 2011, no estamos hablando ya 5 años después. 5 años después, no, nuevamente cobró actualidad la figura de Humala, ¿no? Yo me metí, dicho sea de paso, en este caso porque sentí en el año 2006 una obligación. Humala era un candidato con mucha opción y era un candidato militar desconocido. Casi toda su vida había sido una vida militar, no una vida política, ¿no? Claro. Y entonces había que hacerlo conocer, ¿no? Tenía muchas opciones, entonces la gente debía conocer quién era él. Y yo me sentí en la responsabilidad de trabajar al candidato, por eso es que lo tomé en esas elecciones como un personaje a trabajar, ¿no? Y así fue como en el año 2011, por estas fuentes, en este caso policiales, ¿no? Supe de un reglaje y un chuponeo, ¿no? Chuponeo, interceptaciones telefónicas que se estaban haciendo al candidato Humala, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿no? Las versiones eran que él era objeto, ¿no? de esas interpretaciones, todo. Entonces, yo decidí investigar y entonces pude llegar hacia algunos de los audios que ahora veo que se están difundiendo en forma masiva, ¿no? O sea, Edmundo, tú escuchaste los audios que hoy escuchamos el 2006. No, el 2011. Perdón, el 2011. Y los difundiste. Ah, claro. Ahora, no te dieron transcripciones, solo los escuchaste. No, yo tuve que tomar apuntes. Nada más. Tuve que tomar apuntes, lo más precisos, ¿no? Porque era difícil, ¿no? La única manera como iba a poder comprobar la veracidad de esas versiones era con el reconocimiento que los escuchados podrían hacer de sus mensajes, ¿no? Entonces fui muy claro en eso y traté de anotar al máximo los detalles. Entonces, ahora, vamos un pasito atrás. Tu fuente, ¿por qué quería que se difunda eso? Es que siempre, ya yo tengo claro que en estos casos, en cualquier lugar siempre hay gente que frente a las cosas malas, ¿no? Digámoslo de esa manera, no está de acuerdo. Hay gente con principios que no está de acuerdo y está dispuesta a hablar. Entonces, se ha dicho hoy que el chuponeo era legal, que lo estaban chuponeando por un caso de narcotráfico, que tenía que ver con Artemio, que no tenía que ver con él, y que esto fue incidental, es decir, se cogió conversaciones de él de casualidad. Pero no es lo que tú escuchaste conversaciones del teléfono de Humala, ¿no es cierto? Claro. Con Salomón Lerner. Claro, porque las cosas, o sea, el sistema con Celesium funciona, que es un sistema, es la máquina y todo un equipo, ¿no? Claro. De personal, no funciona en base a normas muy estrictas, comprometidas por contrato ante el gobierno de los Estados Unidos representado por la DEA, ¿no? Así es. Y tienen que cumplirse, pero siempre no es un sistema tan seguro, siempre hay vías de escape, ¿no? Claro. Entonces el asunto es que se presentaba como unas escuchas legales, porque el sistema es así, escuchas legales, ¿no? No, claro, lógico. No, escuchas legales. Entonces lo cierto es que hay muchos elementos que nos llevan a dudar, ¿no? Y en este caso a encontrar en la realidad que contradecían las normas. ¿Cuáles son esas evidencias? En primer lugar, yo escuché 4, ¿no? Yo tomé conocimiento de 4 llamadas, ¿no? Esas llamadas tenían interlocutores que no calzan exactamente, ¿no? en los objetivos de la operación, ¿no? Claro. Porque si los objetivos el objetivo era Artemio, ¿no? ¿Qué tenía que ver Lerner? Claro, ¿tienes tus libretas guardadas de esa época? No, son nuevos apuntes que he tomado ahora de las notas, ¿no? Okay. Pero deben haber ahí. Sí.
¿Qué tenían que ver Lerner? ¿Qué tenía que ver Lerner? ¿Qué tenía que ver Lynch? ¿No? ¿Qué tenía que ver Blanca Rosales? ¿No? Y eran conversaciones. ¿Qué tenía que ver Abugataz con el. Habría conversación. Artemio. Abugataz Humala, nada más. No. Las conversaciones eran varias, fueron 4 conversaciones. Una entre Salomón Lerner y Adrián Villafuerte y aparecía Humala. Ya. Otra solamente de Lerner y Villafuerte, ¿no? Ya. Otra de Villafuerte y Rosales, ¿no? También, y otra de Abugataz con Humala, con Lerner, donde apareció Humala. Ahora, sí, claro, ninguno de esos personajes tiene que ver con Artemio, pues ni remotamente. ¿No? Ahora, algo más. Esas no las han sacado ahora, pues, porque claro, si las sacaran, se notaría que no había ningún tema de narcotráfico. Ahora, ese es el otro punto. Si tú analizas los contenidos no tienen nada que ver con acciones con acciones terroristas, subversivas, claro. Nada que ver, ¿cierto? Los temas eran, en la primera conversación, el viaje a Iquitos y Pucallpa, de la campaña. Claro. El segundo era un posible apoyo a la candidatura de Humala por parte de Acuña. Ya, también, ¿no? Tema de campaña. Y así, otro tema era los comentarios que había hecho un miembro de la FAP que se había adherido al movimiento, pero que ellos suponían que era una especie de topo. Ajá. ¿No? Y así, entonces, ese es un detalle por el lado de los contenidos, por el lado de los personajes. Algo más. Edmundo, tenemos que ir a una pausa que me piden en toda la red en provincias y regresamos. No se pierdan esta historia, no la van a escuchar en ninguna parte. La prensa concentrada no la quiere contar porque es lo más sabroso de todo esto. Regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán todo el Perú. Prepárate para vivir esta fiesta de fe. 400 años intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, Rosa de América. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. El periodista Edmundo Cruz está en nuestros estudios hablando sobre los audios de Ollanta Humala, una entrevista exclusiva con Rosa María Palacios que está dando que hablar en el Twitter en estos momentos. Sí, está revolucionando el Twitter en este momento, pero Edmundo, los están escuchando por muchas partes, no nos queda mucho tiempo. Estas 4 conversaciones te las dieron, tomaste apuntes y sobre la base de esos apuntes hiciste la denuncia en la República y luego Daniel Abugataz va a la Leandro, ya elegido Humala y lo condena. ¿No es cierto? En ese momento al general Moraga a que le diga, ¿no es cierto? Si estaban chuponeando, dijo, no, nosotros no hemos chuponeado nunca a Ollanta Humala. No. O sea, le mintió descaradamente, pero tú publicaste esto en la República, pero no te dieron mucha bola con la publicación, ¿no? El asunto es que yo publiqué esto casi en la víspera de las elecciones. Claro, ya estábamos encima por votar. ¿No? Me parece que ha sido el 3 o el 4 y las elecciones eran el 5 de junio. Claro. ¿No?
Entonces, lo cierto es que no le dieron importancia. ¿no? O sea, a ti no te queda ninguna duda, según tu fuente y según lo que escuchaste, que hubo un operativo para espiar al candidato presidencial durante la campaña. Por supuesto. Que no tenía relación alguna con el narcotráfico, ni Artemio, ni Nancy Obregón, ni nada de eso. Así es. Y que este operativo fue, te dijeron, ordenado por el más alto nivel. Por supuesto, la cadena de mando era clara y el manejo del aparato del sistema Constellation por parte del gobierno era clarísimo, ¿no? ¿Esto llegaba hasta el presidente de la República en ese entonces? ¿Te dijeron si llegaba hasta el presidente de la República, hasta Alan García? Claro, esa cadena llegaba hasta Alan García, por supuesto, directa, ¿no? Que en ese tiempo era coronel, me parece, o ya era general Morán, arriba Hidalgo y arriba Alan García. Que eran los mismos dos oficiales que lo ayudaron en el caso Petroaudios. Exactamente los mismos dos oficiales. ¿No? Dos delitos juntos, pero los dos delitos. Claro. ¿no? Como me estoy refiriendo al BTR. Así ¿no? es. ¿No? Entonces no me queda duda en eso, ¿no? Y no me queda duda de las posibilidades que un gobierno que no respete las normas tiene de usar ese sistema. Ahora, ¿por qué no usaron esa información? Eso es lo que todo el mundo... Normalmente uno graba a otro para utilizar la información. Si la querían meter en un proceso, la hubieran metido en el proceso de... No sé, si según ellos hoy esto prueba que se compraron los testigos, ¿por qué no la usaron? Ahora, el triunfo de Humala, ¿no? El día 5, ¿no? Obviamente que cambió el panorama, cambió el escenario para quienes estaban llevando a cabo esto, bueno, ¿no? Y retrocedieron. Ok, pero si hay un delito, hay un delito. Si no hay si hay un delito, igual le pasas el material al fiscal, y el fiscal combina pues al señor Humala que diga lo dicho, lo que tenga que decir, refutarlo, y luego lo procesa. Claro, la elección... ¿Por qué no se procesó en ese momento? La elección de Humala tiene efecto como factor de presión principalmente hacia los mandos policiales que manejaban esto, ¿no? Pero hacia el sistema judicial no tenía por qué. El sistema judicial no tenía por qué bajar la guardia. Ahora, el fiscal y el juez dicen que ellos nunca ordenaron la interceptación del teléfono de Ollanta Humala. De lo que tú escuchaste, ¿qué teléfono estaban interceptando? ¿El de Abugataz, el de Lerner, el de Villafuerte? Ahí hay un asunto interesante porque, bueno, tú sabes, el Constellation intercepta 300 llamadas en tiempo real, o sea, está permanentemente, ¿no? Claro. Chuponeando 300 teléfonos, ¿no? A la vez. No quiere decir que solamente son 300 números, no, pueden haber una lista de 10.000 y de esos 10.000, los 300 que estén hablando en orden de importancia, esos están siendo chuponeados. No, es impresionante. Nunca dejan de estar siendo chuponeados 300 teléfonos, ¿no? Entonces hay una lista selectiva. Ahora lo que me llamó la atención, yo anoté en aquella oportunidad que algunas de estas interacciones eran directas a los celulares de Lerner y no se recuerda el otro, ¿no? Ya. De Villafuerte, probablemente. Sí, me parece que sí. Y luego, en la verificación que hice con Abugataz, salió a relucir algo muy importante. Él decía, sí, esto es lo que yo he conversado, pero esto no le he hablado por teléfono. Y entonces hubo un proceso de confrontación con los otros interlocutores, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que efectivamente no era una conversación por teléfono, sino que entonces esa había sido captada de otro modo, o sea, probablemente con un micrófono escondido, ¿no? Dentro del teléfono, tal vez. O dentro del lugar. Claro, dentro del lugar. Entonces, y aquí ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando, ¿no?, de un plan ya que no tenía que tenía que ver buscarse a Artemio en el local del Partido Nacionalista, ¿no? Bueno, en la imaginación de algunos apristas eso es posible, porque había uno que era amigo del otro y ese a su vez. Pero es muy extraño, a mí lo que me llama la atención es que tu historia no haya, digamos, resucitado. Yo recordaba la primera historia de la mujer rapada, que me impresionó muchísimo,
Y sí recordaba que se había habido acusaciones, pero no recordaba que un periodista había recibido los audios, los había escuchado, se los habían quitado y había tomado nota. Eso no lo recordaba. Y muy poca gente lo recuerda, y espero que hoy día queden las cosas más claras. O sea, lo que te queda claro es que aquí hubo una operación ordenada por Alan García para hacerle seguimiento a Ollanthumala. Una operación de ese tipo no habría sido posible sin la autoridad sin la orden de la autoridad más alta del Estado. Por lo tanto, por lo tanto ese material es ilícito. Por supuesto. Por donde se mire, puede ser dentro de una operación de constelación, porque ¿quién más va a grabar? Pero es ilícito, primera conclusión. Segunda conclusión, ¿por qué no se usó? Eso es lo que yo digo, sacarlo 6 años después para promover la inhabilitación de Ollanthumala, porque parece ser ese es el objetivo, es muy extraño. Así es. Ahora, el Constellation fue instalado durante el gobierno de Alan García, y hubo un problema, primero, a quién se entregaba, porque en Colombia, en los Constellation, hay más de uno, hasta 60 me parece, se entregaron al Ministerio Público, el Ministerio Público, y acá no, acá se entregaron a la policía, al Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, ahora que un fiscal esté el que... Eso... Si usted analiza todo el mecanismo, ¿no? Los pasos que siguen estas escuchas, ¿no? Una vez transcritas, cómo llegan al juzgado, hay muchas manos. Muchas manos y muchos huecos por donde pueden fugar. Y de hecho fugaron, antes de que nosotros, la televisión publicó también una transcripción. Claro. Entonces, si el sistema es tan seguro, ¿cómo es que una transcripción puede haber salido afuera? Entonces, en ese tiempo, en ese momento... Ahora, de lo que usted te escuchó en ese entonces, ¿había alguna discusión sobre compra de testigos de Madre Mía? Hicimos nosotros, en agosto de ese año mismo, 2006, en la República hicimos la denuncia sobre la primera compra de testigos, ¿no? Que protagonizó Jorge Ávila Rivera. En el 2006. El 2006. Claro, cuando recién se denuncia, salen y luego se retractan, ¿se acuerdan? Ya, ustedes denuncian que eso fue una compra de testigo. Así es. Ya. Luego, en el transcurso del tiempo, arranca el proceso por Madre Mía, y la justicia determina en todas sus instancias, hasta la Suprema, que no se puede establecer una verdad procesal, porque claro, por un lado tú puedes comprar el testigo para que se desdiga, pero al mismo tiempo el testigo puede extorsionarte, ¿no es cierto?, para decir que va a contar lo que no es verdad para que te metan preso. Entonces se establece ahí un imposible, ambos mienten, y como ambos mienten, no se puede establecer la verdad procesal, y por eso se sobreseyó el caso. Pero este señor Ávila, Jorge Ávila, no es el único testigo. O sea, él es un testigo muy importante porque a él lo detienen y lo sueltan, ¿no es cierto? Y matan a su hermana y a su cuñado, ¿ya? Que eran profesores, y sus cadáveres nunca se encuentran porque aparentemente los echan al río. Y todo esto sucede en el año 92 en un contexto en el cual el Guayaga estaba tratando de ser, entre comillas, pacificado, con toda la droga alrededor. Y en ese contexto es que Ollanthumala es el jefe de esta base que reconoce, él mismo ha reconocido que es el capitán Carlos. Pero lo que no reconoce son esos asesinatos. Ahora, no era el único caso, Edmundo. Yo me acuerdo que habían otros casos. Este caso era muy bueno porque era un caso documentado en el 92 ante la Cruz Roja. Pero ¿no habían otras personas que también sufrieron también violaciones de derechos humanos en el 2006? Hubieron muchas en la zona del Guayaga. ¿Pero con el capitán Carlos? No. Así de esa manera no. Pero ¿qué pasa? El capitán Carlos estuvo como jefe de Madre Mía desde el 1 de enero del 92, más o menos hasta el 20 y tanto de julio. Así es. De ese año. Y tuvo algunos permisos también, algunos permisos para salir, ¿no es cierto? Hay algunas semanas en que no está. No, después de él viene Falconi. ¿Ya? Falconi viene a reemplazarlo, viene a relevarlo, ya, ¿no? Falconi es acusado por acusaciones que nunca se llegaron a confirmar, ¿no? Y viene Trauco, otro oficial. ¿Y todos son capitán Carlos? Todos son... No. Falconi es Escorpio, ¿no? Ya. Trauco también tiene otro seudónimo, ¿no? Otro Carlos había en la base vecina de Aucayacu, ya que era el Cromwell Espinosa, ya,
que era conocido como Capitán Carlos, o como Capitán, algo así de Cortasierra, algo así, ¿no? Ay, Dios mío. Era un ¿Qué nombre? Seudónimo de la gente muy feo, ¿no? Pero revela lo que pasaba, lógico. en esa zona, ¿no? Ahora, entonces, a Ollanta Humala le imputan solamente la muerte de esta pareja. Sí. Hasta ahora. No tenemos otra imputación, otro testigo. No. Hay abusos como el de las... Claro, abusos sí, de que no le pagan, les pegan, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el periodo en que estuvo, en los dos periodos, porque él después vuelve en noviembre del 92 hasta el 31 de enero del 93. Eso es, o sea, hay un lapso de tiempo, sí. Correcto. En ese periodo, ¿qué ocurre en el Guayaba? Después del 89, acuérdate del general Arciniega. Lógico. Y el general Arciniega llega, ¿no? Después del ataque al puesto policial, a la comisaría de Tocache, ¿cierto? Claro. Que casi Sendero toma Tocache, ¿no? Entonces llega y monta una serie de bases y hace una serie de operativos. El 92 ocurren dos grandes operativos para el llamado operativo en el Bolsón Cuchara, y después el operativo Primavera. Esos dos operativos son en el año 1902. ¿Qué bases participaron? Ahí tienes la relación de bases, ¿no? Tienes la relación de bases de Aucayacu, tienes la... Entonces, el mundo, en ese momento, digamos, estos operativos que implicaban con enfrentamiento a terroristas. Bueno, por supuesto. Cuerpo a cuerpo. Así, y tú lees por eso es que desaparecieron la evaluación que figura en el legajo del oficial de Humala, que se perdió. Así es, se perdió su legajo. Nosotros no tuvimos copia porque el propio Humala después entrega, ¿no? Así es. Ahí está la calificación de él en ese periodo, con nota sobresaliente por su participación en los operativos. Entonces, bueno, él ha dicho muchas veces, ellos nos disparaban y nosotros disparábamos. Él no niega que hayan podido morir gente con sus balas. Era soldado, le dieron un fusil y tenía que salir a combatir. Lo que espera la nación es que combata. En ese sentido no hay imputación. Así es. La imputación es por graves violaciones de derechos humanos de personas inocentes. Una pareja, un profesor, su esposa, su hermano, que son detenidos, torturados y finalmente dos de ellos desaparecidos y uno liberado. No hay otro caso como ese. No conozco otro caso. Entonces, ese es el problema central. Si no hay nuevos hechos, o sea, podrían haber, sí, como decíamos en condicional, pero desde el 2006 hasta hoy no se ha conocido otra denuncia. Y la única denuncia documentada en el 92 ante la Cruz Roja es esa. Entonces, si no hay otra denuncia y los testigos, digamos, no pueden decirlo, porque la hermana Teresa, que quiere hablar, claro, estuvo en el lugar de los hechos, pero a ella no la llevaron detenida, lo llevan detenido a Jorge, y Jorge es el que sobrevive, y Jorge es el que va cambiando su versión, y el que dice ahora que le han dado propinas, que no le han dado lo que ha pedido, que se ha comprado una mototaxi, o sea, no es una fortuna lo que le han dado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, lo más probable es que lo hayan efectivamente comprado, pero su testimonio ya no tiene valor, ese es el problema, y el testimonio de los demás es de oídas. Hay algunos testimonios que nosotros tratamos de conseguir en relación a este mismo caso. Reconstruimos nosotros la lista de personal que servía en la base. Exacto, que es bien difícil porque son conscriptos. Y tenemos ahí en borrador, yo guardo las listas de ese personal. Hemos visitado ese personal. No quiere hablar. No quieren hablar. ¿Qué van a querer hablar? Sí hay algunos que revelaron, pero cuyos testimonios no fueron recogidos. ¿Por qué? Eso es una incógnita. Después de la compra del primer testigo, hay soldados que tuvieron versiones. La mayoría no quiso hablar. Ya. Pero hay algunos que tuvieron vinculaciones con la familia Ávila, ¿no? Y que eran soldados de la base, que fueron testigos de esos, cuyos testimonios no han sido recogidos. ¿Y esos imputaban el asesinato a Humala? Así es. De frente. Sí, sí. Que Humala asesinó a la pareja. Así es. Y ordenó que se deshicieran de los cadáveres. O sea que sí le imputaban directamente a Humala. Ahora, ¿por qué Humala en todos los meses que estuvo ahí asesinaría, por ejemplo, a esta pareja, no al cuñado, ni tampoco a la señora de enfrente? O sea, ¿por qué solo a esta pareja?
O sea, si la política era de asesinato, ¿no es cierto? No, la presunción era que ella estaba vinculada a Sendero, ¿no? Esa es la presunción. Y el marido también. Y el marido también, ¿no? Entonces, como presumían que eran senderistas, los ejecutaban. Así es. Tenían licencia para ejecutar. Así es. Bueno, Ollantumala sacó su manual de guerra y dijo, ¿acá qué dice? Eliminar terroristas. Este es mi manual. Claro. Este fue el que me entregó el Estado y me dijo que vaya y me elimine, pero yo no he matado a nadie. Él niega, por supuesto, los asesinatos. Claro, ahí lo que hay que... Pero sería interesante que estos chicos, porque eran muy jóvenes en ese entonces, reclutados de servicio militar obligatorio, ¿eh? Chicos de 18, 19 años, que hoy tienen ya del 92 acá, imagínense, si pudieran hablar, cambiaría completamente la cosa, porque esos sí son nuevos testigos, narrando nuevos hechos. Porque el Jorge Ávila no podía narrar que Ollantumala hubiera matado a su cuñado y a su hermana porque él no lo vio. Pero estos testigos, si hablan, sí lo podrían decir. Esa es la única forma. Pero el mundo, lo único que tiene la lista eres tú. Ahora, yo recuerdo que hay en varios lugares de la zona, ¿no? Denuncias, ¿no? Que no fueron trabajadas. Pero ni siquiera por la coordinadora. Habría que revisar. O sea, si quieren reabrir el caso, lo que siempre digo, la cosa juzgada es sólida con este Jorge Ávila, pero si quieren reabrir el caso necesitan nuevos hechos y nuevos testigos. ¿Ya? Y como tú dices, si nadie va a la zona a trabajar, y a trabajar duro como hicieron ustedes, a reportear, imposible conocer la verdad. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Edmundo Cruz es tendencia en Twitter en este momento. Edmundo, tal vez tú no lo sabes, pero en este momento tu nombre es tendencia en Twitter. Todo el mundo está hablando de ti. Qué vergüenza, ¿no? Para un periodista es una vergüenza. No, ya estoy en el retiro, así que... Yo no soy la noticia. Es lo que siempre decía. Yo no soy la noticia, la historia es la noticia. Bueno, en el Día de la Libertad de Prensa les hemos traído esta gran noticia. Nos hemos pasado un poquito de la hora. 1000 disculpas a todos nuestros asociados, pero nos tenemos que ir. Y gracias a Edmundo, porque yo sé que tú estás ya en el retiro. Está en la docencia, en realidad. En la docencia, que es una maravilla, pero sigue adelante con estas investigaciones y que no se te pierda ninguna de esas libretitas. Nos tenemos que despedir. Va subiendo la tendencia. La tendencia cada vez está más alta. Así es. ¿Ya? Edmundo Cruz aquí, para quien no pudo escucharlo completo, por supuesto puede entrar a todos nuestros podcasts, vamos a colgarlos más tarde, para que ustedes puedan escuchar completito qué es lo que pasó en esos años y por qué el testimonio de Edmundo Cruz es tan importante de reconocer, para conocer lo que nosotros queremos conocer en periodismo, la verdad de los hechos. Nos tenemos que despedir, Edmundo. Feliz Día de la Libertad de Expresión. Igual modo, un abrazo para ti y para todos los colegas, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos hasta mañana. Nos vamos hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, aviso de último minuto.